Hola, bienvenidos a otro video de Aprendiendo Química. En esta ocasión vamos a ver soluciones reguladoras y vamos a trabajar un poquito más que nada con las reguladoras ácidas, ¿sí? Como para empezar vamos a hacer una definición muy rápida de lo que son las soluciones reguladoras. Recordemos que ellas son todas aquellas soluciones que lo que hacen es amortiguar los cambios de pH y hacen que este cambio no sea tan brusco. Es decir, si yo a una solución reguladora le agrego un ácido, una base, obviamente que va a haber una baja o un aumento de pH respectivamente, pero ese cambio no va a ser un salto tan brusco. Entonces, lo que hace la solución reguladora es amortiguar justamente ese cambio de pH, haciendo que no sea tan grande el salto de pH que ocurre, ¿sí? Por eso es una cuestión característica de todos los sistemas vivos que hay reguladoras, ¿sí? ¿Cómo está formada una reguladora, no? Una reguladora está formada por un electrolito débil y su sal conjugada. Recordemos que siempre que tenemos un electrolito débil, el conjugado es fuerte, ¿sí? En el caso de un ácido, por ejemplo, si tengo un ácido débil, el ácido nitroso, el nitrito sería su base conjugada, formando un nitrito de sodio, una sal. Entonces, ácido nitroso y nitrito de sodio serían una reguladora. Del mismo modo, el amoníaco, que es una base débil, su conjugado sería el amonio. Entonces, podremos formar una sal con el cloruro de amonio. Entonces, en este caso nos quedaría el amoníaco más el cloruro de amonio, ¿sí? Entonces, una reguladora ácida es aquella que está formada con un ácido débil y su sal conjugada. El ejemplo del ácido nitroso que vimos recién con el nitrito. Y la reguladora básica es aquella que está formada por una base débil como el amoníaco y su sal conjugada, por ejemplo, el cloruro de amonio, ¿sí? Bueno, lo que vamos a hacer hoy es ver y trabajar un poquitito en lo que es el modo de acción, el cálculo de pH y el modo de acción de una reguladora ácida. Después en otro video yo les voy a explicar cómo es el caso de las reguladoras básicas, que es similar, pero bueno, tiene su característica particular, ¿no? Recordemos que las reguladoras están formadas y están afectadas por el efecto del ion común, que es lo que hace a la reguladora, ¿no? Si hay algo curioso en esta diapositiva que les estoy mostrando, es que fíjense que yo puse moles de ácido, o sea, NDA serían moles de ácido, NDS serían moles de sal, ¿sí? Fíjense que en vez de estar poniendo molaridad, estoy poniendo moles. ¿Por qué? Porque en lo que es reguladora, yo puedo trabajar en moles, y es más, les diría que les conviene trabajar en moles, porque cuando yo agrego las equivalencias, las neutralizaciones, ocurren mol a mol, ¿sí? ¿Y por qué puedo trabajar en la reguladora directamente en mol? Porque esto capaz que por ahí después les hago otro videito donde se vea mejor y se lo explique bien con números y demás, con un ejemplo. Los volúmenes en el cual está el ácido y en el cual está la sal son exactamente el mismo, porque están juntos, ¿sí? Entonces, si queda moles sobre volumen, sobre moles sobre volumen, el volumen yo lo puedo simplificar. No estoy despreciando, sino simplificando de la ecuación matemática. Entonces, en términos numéricos le quedaría lo mismo. Entonces, para favorecer y facilitar lo que se hace en reguladoras y solo en reguladoras es trabajar directamente en moles, ¿sí? Entonces, al igual que lo veníamos calculando en un inicio con los electrolitos débiles, hacemos que se disocia una parte del electrolito débil, el X que le llamamos NDA, moles de ácido, menos una parte de moles que se disocia, me da X y X, y a esto se le va a sumar los moles de sal que hacen el efecto ion común, que en este caso lo cumple el ion hipoclorito, ¿sí? El ion hipoclorito es el efecto ion común. Bueno, entonces, tal como habíamos visto en el video anterior, los equilibrios se centran en el electrolito débil, ¿sí? Entonces, cuando tenemos que plantear el cálculo de pH, ¿qué vamos a hacer? Producto menos reactivos. Si ustedes se fijan, volvemos atrás, X del hipoclorito más los moles de sal, que me da todo el hipoclorito que tengo, por X, que es la concentración de hidrogeniones, sobre los moles de ácido, menos X, que es lo que se disoció, ¿sí? Entonces, de esa manera, calcularíamos plantearíamos el ejercicio para calcular el X, que sería la concentración de hidrogeniones, que nos permitiría calcular el pH, ¿sí? Esa es una reguladora
o sea, ácida, pero cómo funciona básicamente una reguladora, cómo se hace el cálculo a partir de una reguladora, el cálculo de pH, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando yo a una reguladora ácida, es decir, la que está formada por un ácido débil y su sal, le agrego una solución de ácido fuerte, ¿sí? Y ahí es donde actúa la reguladora. En ese caso, ¿qué va a pasar? Si yo le agrego un ácido fuerte, recuerden que el hipoclorito era una base conjugada, o sea que todo hidrógeno que haya, esa base conjugada fuerte la va a querer tomar para regenerar el ácido. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a disminuir la base de la sal, la base conjugada de la sal, y me va a formar ácido. A ver, veámoslo en lo que es el planteo. Nosotros tenemos la reguladora que es la misma que recién planteamos, ¿no? Yo le agrego un ácido fuerte, por ejemplo, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico en solución se disocia completamente porque es un ácido fuerte y lo que me va a interesar acá es ese hidrogenión. Ese hidrogenión, ¿qué va a hacer? Me va a captar los hipocloritos de la sal, como les muestra esa flechita que se está moviendo ahí, y como les muestra la manito, ¿qué va a ocurrir? El hipoclorito de la sal, fíjense la reacción de abajo en el borde superior izquierdo, izquierdo, ustedes tienen el hipoclorito de la sal más el hidrogenión del ácido, ¿qué va a hacer? Va a regenerar el ácido hipocloroso, o sea, va a, como muestran las flechas que están en negro, va a aumentar la cantidad de ácido a expensas de que va a disminuir la cantidad de sal que yo tenía porque esa sal se me va a consumir. Por eso se amortigua el cambio de pH. ¿Por qué? Porque el hidrogenión que yo agregué, que sería el responsable de bajar el pH, lo capta la sal y me genera ácido, que es un ácido débil, que lo va liberando muy lentamente, muy poco, muy parcialmente. Entonces, cuando yo planteo para calcular el valor de pH, entonces, ¿cómo voy a calcular el pH? El pH lo voy a calcular de la misma manera, pero tengo que tener en cuenta que donde tenía la sal, voy a restar en proporción estequiométrica los moles de sal que se me consumieron con los hidrogeniones que yo agregué, ¿sí? Fíjense que figura N de sal menos, eso que dice NaC agregado, significa los moles de ácido agregado, y abajo representa los moles de ácido más los moles de ácido agregado, es decir, más lo que se formó. Si ustedes se fijan estequiométricamente, en este caso, yo tengo la relación estequiométrica del hipoclorito con el hidrogenión es 1 a 1 y lo que se forma de ese hipocloroso también es 1 a 1. Entonces, por eso se suma directamente lo que se forma de ácido, igual que se resta lo que se consume de la sal, del hipoclorito de la sal, ¿sí? Entonces, de esa manera planteamos el equilibrio y obviamente podemos despreciar las X que están sumando y que están restando cuando el valor de K es por 10 a la menos 4 o más pequeño, ¿sí? Que la mayoría de nosotros en lo que es en nuestra cátedra, en casi todos los cálculos los simplificamos para no complicárselos matemáticamente, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué pasa cuando a una reguladora ácida yo le agrego base? Obviamente que va a pasar lo contrario, es decir, el ácido hipocloroso, me va a neutralizar, si ustedes lo ven ahí en ese círculo rojo, el hidróxido de sodio se va a disociar completamente y el hidrogenión del ácido me va a captar esos oxidrilos para que no basifiquen en el medio formando agua. Si ustedes ven ahí la manito les señala qué reacción va a ocurrir. Una reacción de neutralización simple, donde se va a consumir el ácido hipocloroso y a expensa de este consumo se va a generar sal. Entonces, aumenta la cantidad, como les dice la flecha rosada, aumenta la cantidad de sal y disminuye en la misma proporción la cantidad de ácido. Siempre porque en estequiometría me marca 1 a 1. Fíjense que estamos trabajando en estequiometría 1 a 1. Entonces, cuando tengo que plantear el equilibrio, contrariamente al anterior, vamos a hacer X, que es la cantidad de hidrogeniones, más por X, que son los hipocloritos provenientes del ácido, más los moles de sal más los moles de base agregada, porque recordemos que se formó estequiométricamente por cada mol de base agregada un mol de sal, porque se neutralizó. Y del mismo modo se le resta a la cantidad de ácido que tenía los moles de base agregada, porque es lo que me consume esa base para formar más sal, ¿sí? Entonces, fíjense que es inverso al anterior. En el anterior lo que hacíamos era restarle a la sal y sumarle al ácido. ¿Por qué? Porque se formaba ácido. En este caso se consume ácido y se forma sal. Por eso sumo y resto en la parte de arriba y en la parte de abajo del cociente, ¿sí? Entonces,
Eso es lo que tenemos que tener en claro cuando hablamos de modo de acción de la reguladora. ¿Cuál está consumiendo? Ustedes recuerden que siempre el ácido reacciona con la base. Entonces, esa es la forma de darnos cuenta con quién reacciona. Si tengo una base y tengo un ácido hipocloroso, ¿con quién va a reaccionar? Con el ácido hipocloroso, no con la base conjugada que sería el hipoclorito. ¿Sí? Entonces, ese es el criterio para poder evaluar con quién reacciona. El que reacciona va a ser el que disminuye y el restante se va a formar. ¿Sí? Bueno, ¿y hasta cuándo yo voy a poder tener una reguladora y agregarle ácido o base? Hasta cuando se me acaben los moles de ácido o los moles de sal en este caso, ¿sí? Entonces, cuando se me acaben los moles de ácido o los moles de sal, se dice que se excede la capacidad reguladora y la reguladora se rompe y ya no amortigua más el pH. Si sigo agregando, por ejemplo, base hasta consumir todo el ácido, va a llegar un momento que consumo todo el ácido y el pH va a estar regido en ese caso por el exceso de base fuerte que yo vaya a agregar, ¿sí? Pero ya no voy a tener más regulador. Lo mismo pasaría si yo le agregaría un ácido a esta reguladora, ¿está? Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Y bueno, pronto haré un video de lo que son las reguladoras básicas para que también les quede para poder repasar. Un saludito y nos vemos pronto.